No importa cuánto tiempo lleves vendiendo, hay un punto en tu camino en el que te das cuenta de algo que nadie te enseñó. Vender no es convencer. Nunca lo fue. Convencer desgasta, presiona, genera rechazo. Día, en cambio, abre puertas, crea confianza y te coloca exactamente donde un vendedor inteligente quiere estar. En la mente del cliente como alguien que facilita, no como alguien que exige. Y es ahí donde nace la verdadera persuasión. No en hablar más fuerte, no en recitar beneficios de memoria, sino en entender antes de pronunciar una sola frase que necesita la persona que tienes enfrente. La mayoría fracasa porque cree que vender consiste en empujar. Cuanto más empujan, más se resiste el cliente. Es un mecanismo psicológico básico. Al sentir que alguien quiere llevarte hacia un lado, tu mente busca el lado contrario. Por eso, los vendedores que presionan viven escuchando excusas, objeciones, rechazos, silencios incómodos. No porque su producto sea malo, sino porque su energía es la incorrecta. El cliente no se siente acompañado, se siente perseguido. Y cuando alguien se siente perseguido, nunca compra. Lo que transforma tus ventas no es lo que dices, sino desde dónde lo dices. Si hablas desde la necesidad, el cliente lo percibe. Si hablas desde la desesperación, el cliente lo detecta. Pero si hablas desde la claridad, desde la calma, desde la comprensión real de su deseo, entonces ocurre algo diferente. El cliente baja sus defensas. Te escucha, te concede autoridad, y empieza a verte como un aliado, no como un coste. Aquí es donde entra la idea central que dominará todo lo que viene después. Las ventas se cierran antes de explicar el producto. Se cierran en esa primera impresión invisible donde el cliente decide si confiará en ti o no. Y ese momento, que dura segundos, depende de tu habilidad para guiar, no para convencer. Piensa en esto. Cuando un cliente llega con dudas, con miedo a equivocarse, con la carga emocional de no saber si está tomando la decisión correcta, lo último que necesita es alguien que lo presione. Necesita alguien que lo entienda. Alguien que pueda poner orden en su mente. Alguien que no hable para vender, sino para clarificar. Y eso solo se consigue cuando tú rompes el patrón típico del vendedor común. Por eso este método funciona. Porque no te coloca como un repetidor de argumentos, sino como un estratega emocional. En lugar de intentar demostrar que tu producto es el mejor, empiezas por demostrar que tú eres la persona adecuada para acompañarlo en su decisión. Porque cuando el cliente confía en ti, confiará en lo que ofreces. Pero si no confía en ti, aunque tengas el mejor producto del planeta, lo rechazará igual. Esta es la esencia que debes comprender antes de aprender las 3 frases que cambian el juego. No sirven de nada si no entiendes la raíz. Vender es guiar a alguien que ya quiere algo, pero aún no sabe cómo decidirse. Tu trabajo no es empujar, es aclarar. No es exigir, es acompañar. No es presionar, es iluminar lo que la persona ya deseaba, pero no sabía expresar. Cuando integres esto, verás algo muy curioso. Vender deja de sentirse como vender. Se vuelve natural, fluido, ligero. Dejas de perseguir clientes y comienzas a atraerlos. Dejas de forzar cierres y empiezas a recibir sí sin esfuerzo. Porque cuando guías con intención y no intentas convencer, el cliente siente que finalmente alguien lo entiende. Y esa sensación vende sola. Cuando pronuncias, entiendo exactamente lo que buscas, no estás diciendo una frase. Estás desbloqueando un mecanismo emocional que la mayoría de vendedores ni siquiera sabe que existe. El ser humano se abre cuando se siente comprendido, se cierra cuando se siente evaluado. Y por eso esta frase es tan poderosa. No describe un producto, describe al cliente. No habla de ti, habla de él. No empuja, conecta. Y esa conexión es la base de toda venta sólida. La mayoría de vendedores hablan demasiado rápido. Saltan directamente a explicar beneficios, precios, características, pero el cliente ni siquiera está listo para escuchar. Aún está midiendo si puede confiar en ti, si lo vas a manipular, si estás ahí para ayudarlo o para hacer caja. Cuando tú rompes ese proceso defensivo con una frase tan directa, tan humana y tan precisa, activas una respuesta inmediata en su mente. Me ha leído. Y en ese instante, todo cambia. Porque esta frase no funciona por su forma, sino por su impacto. Lo que realmente provoca es una transferencia de autoridad. El cliente siente que no necesita explicar todo 1000 veces,
que no debe justificarse, que no está frente a alguien que simplemente quiere venderle algo. Siente que está frente a alguien que ya lo entendió. Y esa sensación te coloca a ti en un nivel superior de influencia. Dejas de ser un vendedor y te conviertes en un intérprete de necesidades, un traductor emocional, un guía confiable. Piensa en cuántas veces un cliente ha hablado con alguien que lo escucha a medias. Vendedores que interrumpen. Vendedores que asumen sin preguntar. Vendedores que repiten un guión automático sin importarle quién está enfrente. Cuando tú eres distinto, cuando tú escuchas de verdad, cuando tú utilizas esta frase después de absorber lo que te dice, generas un contraste enorme. El cliente no solo nota la diferencia, la siente. Esta frase, además, hace algo todavía más importante. Apaga la resistencia interna. La resistencia es ese pequeño freno que aparece en la mente del cliente cuando teme que lo presionen, que lo manipulen o que lo metan en una decisión que no desea. Pero esa resistencia desaparece cuando la persona siente que estás alineado con su intención real. Cuando alguien te dice entiendo lo que buscas, tu mente automáticamente baja la guardia. Es como si te dijeran, no voy a pelear contigo, estoy contigo. Pero cuidado, esta frase no puede sonar vacía. No puede sonar ensayada. No puede sonar como un truco barato. Debe sonar como consecuencia natural de haber escuchado, observado y conectado. Si la dices demasiado rápido, pierde fuerza. Si la dices sin contexto, suena falsa. Pero si la dices después de que el cliente expresó sus dudas, sus necesidades o su visión, entonces golpea con una fuerza emocional que abre el camino para todo lo que viene después. Y aquí está el detalle clave. Cuando el cliente siente que lo entiendes, deja de centrarse en el precio. Deja de pensar en si lo quieres convencer. Deja de anticipar objeciones. Se concentra en la solución. En cómo su vida, su negocio o su situación cambiarán si resuelve lo que lo trajo hasta ti. Esta frase cambia la conversación de ¿cuánto cuesta? ¿A qué ganaría si avanzo? Y esa transición psicológica es lo que diferencia a los que venden ocasionalmente de los que cierran cada día. Lo que haces con esta frase es simple. Abres la puerta. Una puerta emocional que, si está cerrada, ninguna estrategia funcionará. Pero cuando está abierta, incluso el argumento más sencillo se vuelve convincente. Y por eso, antes de cualquier explicación, cualquier propuesta o cualquier cierre, este es el primer punto de contacto que debes sentir que viene desde tu autenticidad y desde tu inteligencia emocional. Aquí empieza la venta real. Aquí el cliente deja de resistirse y empieza a escucharte. Porque ya no eres un vendedor más. Eres alguien que lo entiende. Y la gente le compra al que la entiende. Siempre. Cuando dices esto es lo que realmente te beneficia a ti, cambias por completo la dinámica de la venta. Dejas de hablar desde tu interés y comienzas a hablar desde el suyo. Esta frase no solo informa, reordena la percepción del cliente. Lo saca del miedo, lo saca de la duda, lo saca del pensamiento defensivo y lo coloca en un estado mental donde puede evaluar con claridad. Porque, en el fondo, lo que más paraliza a una persona antes de comprar no es el dinero, no es el producto, no es la falta de información. Es el temor a equivocarse. Ese miedo invisible es el que hace que los clientes pidan descuentos, hagan 1000 preguntas, pidan tiempo, inventen excusas o simplemente desaparezcan. No es que no quieran lo que ofreces, es que no están seguros de si avanzar es la decisión correcta. Cuando utilizas esta frase con sinceridad estratégica, haces algo que los vendedores mediocres jamás logran. Eliminas ese miedo sin necesidad de presionar. Esta frase sirve para colocar al cliente en el centro emocional de la conversación. Le estás diciendo, sin decirlo directamente, no estoy intentando venderte por vender. Estoy pensando en ti. Y esa sensación es oro puro. En el momento en que la persona siente que tú estás a su favor, que tú estás evaluando opciones con él y no contra él, el miedo deja de operar como freno y empieza a transformarse en claridad. Pero aquí es donde está la clave. Esta frase obliga a ser honesto. No puedes usarla para empujar un producto que no encaja. Se nota. El cliente puede no entender de ventas, pero entiende de intenciones. Si percibe que estás usando esta frase para manipular, la confianza se destruye al instante. Por eso funciona tan bien cuando se utiliza correctamente, porque pide que digas la verdad, que expliques con calma qué opción le dará más resultado,
¿Qué camino le ahorrará más dolores de cabeza? ¿Cuál inversión tendrá más retorno para él? Es un acto de asesoría, no de venta. Y además ocurre algo fascinante. Cuando el cliente siente que lo proteges, tú te vuelves su referente. El vendedor promedio intenta demostrar que sabe mucho sobre su producto. Tú demuestras que sabes mucho sobre él. Ese cambio de foco es lo que crea la conexión poderosa que convierte dudas en decisiones. No necesitas palabras complejas. No necesitas discursos largos. Necesitas transmitir que estás defendiendo sus intereses frente a sus propios miedos. Esta frase también resuelve un conflicto interno que casi nadie reconoce. El cliente no quiere ser empujado, pero tampoco quiere ser el único responsable si la decisión falla. Cuando tú dices esto es lo que realmente te beneficia a ti, le ofreces un puente entre lo que desea y la seguridad emocional que necesita para decidir. Es como decirle, no estás solo. Estoy contigo y te muestro el camino correcto. Y algo más, esta frase provoca que el cliente deje de enfocarse en el coste y empiece a enfocarse en el valor. Cuando siente beneficio personal, el precio pierde peso. Cuando siente ganancia real, la inversión se vuelve lógica. Cuando siente protección, la decisión se vuelve simple. Esta frase reprograma su mente para dejar de pensar en «me están vendiendo» y empezar a pensar en «esto es lo que realmente necesito». Así eliminas miedos, no presionando, sino iluminando. No exigiendo, sino mostrando. No empujando, sino elevando la claridad de la persona que tienes delante. Y cuando alguien siente claridad, avanza. Siempre. Decir si quieres, lo dejamos listo ahora mismo parece simple, pero es una de las frases más elegantes, estratégicas y efectivas para cerrar una venta sin presionar. Es la transición perfecta entre la claridad que ya generaste y la acción que el cliente necesita tomar. No empuja, no obliga, no manipula. Invita. Y esa invitación es exactamente lo que la mente del cliente necesita cuando está a un paso de decidir. Aquí ocurre algo psicológico muy importante. La mayoría de clientes sí quieren avanzar, pero no saben cuál es el siguiente movimiento. No quieren sentirse apresurados, pero tampoco quieren quedarse en el limbo de la indecisión. Esta frase elimina esa tensión. Abre un camino sin forzarlo. Le das permiso a la persona para decidir, pero también le das una estructura para hacerlo. No lo lanzas al vacío, le señalas la puerta. Si quieres, es la clave. 2 palabras que quitan toda presión emocional. El mensaje que recibe el cliente es: tengo control, puedo avanzar sin sentirme obligado. Y cuando una persona siente control, su ansiedad baja, su mente se estabiliza y su decisión se vuelve más natural. A nadie le gusta ser empujado, pero a todos nos gusta que nos faciliten las cosas. Esta frase logra ambas cosas, deja que él decida, pero le muestra que avanzar es fácil. La segunda parte, lo dejamos listo ahora mismo, funciona como un ancla mental. Le da una dirección clara. No es un cierre agresivo, es un cierre accesible. Sin urgencias falsas, sin descuentos inventados, sin presiones disfrazadas. Solo un camino simple para finalizar un proceso que él mismo ya inició. Es la expresión verbal de una puerta abierta. Pero aquí entra lo más interesante. Esta frase destruye el miedo a la equivocación porque elimina la sensación de salto abrupto. Cuando el cliente escucha lo dejamos listo ahora mismo, siente que no está tomando una decisión monumental, sino un paso natural. Y los pasos naturales generan sí automáticos. Cuando percibes algo como parte de un proceso lógico, no te tensas, no dudas tanto, no te bloqueas, avanzas. Además, esta frase transmite seguridad. Tu tono es esencial, firme pero calmado, claro pero amable. Cuando dices esto, el cliente siente que tú conoces el camino y que está en buenas manos. Percibe experiencia, profesionalidad y control emocional. Y eso importa más que cualquier argumento de venta. Porque cuando el cliente percibe que tú estás tranquilo, él también se tranquiliza. Y cuando está tranquilo, decide. Otra razón por la que esta frase funciona tanto es porque evita silencios incómodos. Muchos vendedores explican el producto, crean interés, generan confianza, y luego se quedan paralizados sin saber cómo pasar al cierre. Esa pausa tensa hace que el cliente vuelva a sus dudas, a sus miedos, a sus excusas. Tú no dejas espacio para que regrese a ese lugar.
Le ofreces la salida natural, suave y respetuosa hacia la decisión. Y algo aún más poderoso, esta frase muestra que no necesitas la venta. Que si él quiere avanzar, perfecto. Y si no, también está bien. Esa energía es magnética. La mente humana siempre valora más lo que no la presiona. Cuando el comprador siente que tú no dependes de él, cuando percibe que tu vida no gira en torno a su decisión, aumenta tu autoridad y aumenta su deseo de avanzar contigo. Esta frase es la mano que sostiene la puerta. No la empujas, no la cierras. La sostienes abierta para que él pase por voluntad propia. Y cuando la persona percibe eso, acaba atravesándola casi siempre. Así creas acción sin ser agresivo. Así haces que el cliente diga sí sin que sienta que lo atrapaste. Así conviertes un cierre en un gesto natural, humano y elegante. Y por eso funciona tan bien. Siempre. Ahora es momento de unir las tres frases en un solo flujo capaz de cerrar ventas casi sin fricción. Cuando las aplicas por separado ya son poderosas, pero cuando las enlazas con intención, con pausa, con presencia, suceden dos cosas. Primero, el cliente siente claridad total. Segundo, tú te conviertes en una figura de confianza imposible de ignorar. Esto no es una técnica mecánica. Es una secuencia emocional diseñada para llevar a una persona desde la duda hasta la acción sin que en ningún momento sienta presión. Es la forma más elegante, limpia y profesional de vender. Imagina este recorrido. Escuchas con atención, sin interrumpir. Permites que el cliente exponga sus miedos, sus intereses, sus intenciones. Después, con la calma de alguien que entiende el juego, dices, entiendo exactamente lo que buscas. En ese instante, la puerta se abre. Siente que lo comprendes, que no estás ahí para forzar nada, que tu papel es interpretar lo que realmente quiere. Y ese reconocimiento inicial elimina la defensa emocional. Acto seguido, das el siguiente paso. Esto es lo que realmente te beneficia a ti. Aquí es donde el cliente cambia de postura mental. Ya no ve un vendedor, ve un asesor, alguien que no está hablando desde la ganancia propia, sino desde el beneficio del otro. Esta frase lo coloca frente a su mejor opción sin sentir que tiene que negociar ni protegerse. Se relaja, confía, comprende que lo estás guiando, no empujando. Y finalmente, con una suavidad casi imperceptible, revelas la salida natural del proceso. Si quieres, lo dejamos listo ahora mismo. No lo obligas, no lo presionas, no lo condicionas. Le das un camino claro, fácil y seguro para avanzar. Y casi siempre lo toma. ¿Por qué? Porque ya resolviste su miedo, ya entendió que lo comprendes y ya le mostraste que es lo mejor para él. Lo único que quedaba era facilitarle el paso final. Eso es liderazgo. Eso es autoridad. Eso es vender sin vender. Esta secuencia funciona en todos los contextos: ventas presenciales, ventas telefónicas, mensajes, reuniones, asesorías, productos físicos, servicios digitales, negociaciones empresariales o conversaciones informales donde necesitas influir. No depende del precio, ni del sector, ni de si eres nuevo o experimentado. Depende de tu capacidad para transmitir seguridad, claridad y dominio emocional. Y ahora viene la parte más importante de este cierre. Entender que vender así no es solo un método, es un estilo de vida. Cuando dejas de presionar y comienzas a guiar, tu relación con el dinero cambia. Tu relación con los clientes cambia. Tu relación contigo mismo cambia. Te conviertes en alguien que no obliga, sino que atrae. En alguien que no ruega, sino que elige. En alguien que no empuja puertas, sino que las abre con presencia. Todo vendedor exitoso llega a un punto en el que comprende esta verdad. No cierras ventas porque hablas bien, sino porque piensas bien. La venta se gana antes de hablar. Se gana en la calma, en la escucha, en la intención correcta. Y estas tres frases no son trucos, son llaves. Llaves que abren mentes, bajan defensas y crean decisiones naturales. Así es como se vende sin manipular. Así es como se persuade sin presionar. Así es como pasas de rogar ventas a cerrarlas con elegancia. No necesitas gritar, no necesitas convencer, no necesitas forzar. Solo necesitas guiar con inteligencia, claridad y propósito. Cuando dominas esto, no solo cierras ventas. Cierras ciclos de inseguridad, abres puertas a nuevas oportunidades y te colocas en un nivel donde vender deja de ser una lucha
y se convierte en un efecto secundario de tu presencia. Ese es el verdadero cierre. Eso es lo que separa a los que venden de los que trascienden.